Hola, ¿qué tal? Soy Teresina, bienvenida a mi podcast Mujer, tu voz. Hola mujer, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast Mujer, tu voz. Yo como siempre muy contenta, muy emocionada de continuar avanzando juntas en este proceso de transformación. Me encanta descubrir y entender que Dios siempre tiene cosas buenas para ti y para mí. Y bueno, para mí es un gusto continuar con esta serie que he titulado ¿Y quién es Él? Si recuerdas, en el episodio 18 hablé de una canción de José Luis Perales que así se titulaba ¿Y quién es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, yo quiero decirte que yo me enamoré de Jesús, yo me enamoré de Dios y cuando eso sucedió en mi vida, cambió totalmente. Y por eso estoy aquí hoy contigo, porque yo amo a Dios, porque yo quiero servirle, porque yo quiero verdaderamente que tú y yo seamos transformadas por el poder de su Espíritu Santo. Yo creo en mi corazón que Él tiene grandes cosas para ti y para mí en esta serie que estamos comenzando. Y bueno, pues este episodio número 19 he titulado ¿Realmente eres bueno conmigo? Tal vez te harás esa pregunta, ¿no? Y dirás, bueno, eso de que Dios sea bueno, vamos a hablar sobre la bondad y la benignidad de Dios. Y tú podrías decir, bueno, es bueno con algunas personas, pero realmente conmigo me han pasado tantas cosas que ya no sé si realmente Dios es bueno conmigo. Pero yo quiero decirte que sí, mujer, Dios tiene grandes cosas para ti y hoy vamos a aprender qué implica pues la bondad de Dios sobre tu vida y cómo recibes esos beneficios. Realmente Dios, eso es lo que desea, bendecir tu vida y la mía. Eso quiere decir bendición, bien decir de una persona y bien decir a una persona. Que tú le dices cosas a alguien, cosas buenas, y esa persona te dice cosas buenas, eso es bien decir. Pues imagínate Dios queriendo decirte a ti cosas hermosas y que tú le puedas decir a Él cosas maravillosas. Eso sería y es hermosísimo. Si tú quieres saber más sobre qué es la bondad y la benignidad desde el punto de vista como personas, con muchísimo gusto lo puedes escuchar en nuestro episodio número 14 de la serie Frutos, donde estuvimos platicando qué era ser benigno, qué significaba ser bondadoso, y ahí tú puedes descubrir muchísimas cosas de cómo el Espíritu Santo puede sembrar y darte esos frutos tan hermosos. Pero hoy vamos a platicar sobre la bondad y la benignidad de Dios. Como estuvimos platicando en esa ocasión, benignidad tiene que ver con esa esencia de la persona, que ya está predispuesta a hacer el bien. Es su naturaleza. Imagínate, la benignidad de Dios es que su esencia es el bien, su esencia es la bondad, es Él es eso, Él es bueno y todo el tiempo está buscando ser bondadoso con nosotros. Obviamente, como todo, como las reglas de un juego, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta y decir, bueno, en estas circunstancias sí podemos actuar, en esta otra circunstancia vamos a tomar en cuenta otras situaciones muy particulares. Bueno, pues en este momento nosotros vamos a aprender eso, sobre la bondad de Dios, esa benignidad. La bondad también, como estábamos viendo, tiene que ver con esas buenas intenciones. O sea, Dios siempre va a tener su disposición para hacernos el bien. Claro, en determinadas situaciones. Y yo sé que ahorita se te pueden venir así como muchas preguntas y decir, bueno, Teresina, ha sido bueno contigo, pero conmigo, ay no, como dicen, me ha llovido sobre mojado. Desde que recuerdo, algo malo me pasaba. Desde que tengo memoria, alguien me lastimó. Desde que me acuerdo, han sido situaciones difíciles y en verdad no sé ni siquiera cómo estoy hoy aquí, porque en verdad
mi vida ha sido muy complicada. Tal vez tú dices, bueno, no, mi vida no es tan complicada, ¿verdad? He vivido cosas buenas, he vivido cosas malas, como todos, porque yo creo que todos de alguna manera en esa libertad que Dios nos dio, hemos tomado decisiones que nos han llevado a consecuencias. Y eso no tiene que ver con la bondad ni con la benignidad de Dios. Son consecuencias de tus y mis decisiones. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. Y vamos a ver durante toda esta serie quién es Él. Porque muchas veces tenemos una perspectiva errónea de las personas y obviamente de Dios. Por eso es muy importante tener la perspectiva correcta de quién es Él. Y quiero decirte que sí, que Él realmente es bueno contigo y conmigo, que su misericordia, que su gracia, que su favor está sobre nosotros y Él anhela cada día que tú y yo lo podamos conocer y que lo demos a conocer, que es lo que yo estoy haciendo. Tal vez tú lo haces a través de otras cosas que tú haces, pero finalmente es compartir con otros esas bendiciones que Dios nos ha dado, esas cosas buenas que Él ha aportado a tu vida. Y quiero decirte que me encantó una frase que acabo de ver en la película Dios no está muerto. Y en esta película me encanta una frase donde dos personajes dicen, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y con esto quiero que hoy tú te quedes. Vamos a ver muchas más cosas, pero esta parte creo que lo engloba todo. Dios es bueno todo el tiempo contigo. Y todo el tiempo Dios es bueno. No estoy diciendo que tú y yo no tengamos problemas o situaciones difíciles o que de repente nos desanimemos o que de momento hagamos muchas preguntas y digamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede aquello? No estoy diciendo que todo sea perfecto, pero el que tú y yo vivamos situaciones difíciles no define quién es Dios, sino al definir quién es Dios, entonces podemos tú y yo entender el plan de Dios para nuestras vidas y poder decir todo el tiempo, Dios es bueno. Pase lo que pase, porque en el fondo, detrás de esta situación que estoy viviendo, Dios tiene cosas buenas para mí. Y eso es hermoso, ¿sabes por qué? Porque eso es su naturaleza de Dios, es su ser, Él así es. Él no es defectuoso como tú y yo, ¿verdad? No encontramos en Él ningún defecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y además nada le podemos agregar para decir, ay, para que Dios sea mejor, entonces hay que agregarle esto o hay que quitarle esto. No, claro que no. Él es perfecto, Él es bueno y tiene grandes cosas para ti y para mí. Y esa bondad es infinita. Es decir, no tiene principio, no tiene fin. Es inmutable, no cambia. Y no tiene que ver con que tú y yo hagamos que Él cambie. No. Él siempre es bueno. Claro, las consecuencias que tenemos tú y yo, esas sí dependen de nosotros, no dependen de Dios. Pero Él en sí no cambia de ninguna manera. Él nunca será mejor de lo que ya es ahora, ni tampoco menos bueno de lo que hoy es. No, para nada. Él así es. Él no cambia. No le podemos añadir nada, no le podemos quitar nada. ¿Por qué? Porque Él es así, su bondad es ilimitada y tú puedes verlo a través de tu vida y de todas las situaciones que a través de no sé cuántos años tengas, pero que has vivido. Y creo que la clave de todo es decir, bueno, no todo ha sido malo en mi vida. Ha habido épocas buenas, ha habido momentos lindos en mi vida donde en verdad pude ver la mano de Dios proveyéndome, protegiéndome, dándome esa bondad, ese amor, y puedes entender realmente que Dios todo el tiempo ha deseado bendecirnos. Yo recuerdo
pues obviamente yo nací en la Ciudad de México, viví en un condominio con otras familias y realmente yo recuerdo haber tenido una infancia hermosa, muy linda, mis papás siempre queriéndonos dar lo mejor, en ambientes sanos, situaciones que como todos pues vivimos a veces difíciles y duras, pero en general puedo decirte que recuerdo una niñez buena. Ahí yo puedo decir, Dios fue bueno conmigo, Dios estuvo conmigo todo ese tiempo, Dios me dio unos buenos padres, Dios me dio unos padres que me amaban. Entonces, quiere decir que no todo en mi vida ha sido malo, ni todo el tiempo todo ha sido bueno. Igualmente tú, mujer, en este momento tú puedes pensar y puedes realmente, y lo vamos a hacer porque ya ves que me encanta que hagamos nuestras dinámicas, pero en este momento puedes ir pensando en todas las cosas buenas que te han sucedido en tu vida. A lo mejor tú dices, no, mi niñez no fue tan linda como la tuya, mi niñez fue muy dura, fue muy difícil. Bueno, ok, pero yo creo que debes de tener etapas a lo mejor en tu juventud, a lo mejor ahora, no sé, en algún momento de tu vida. Cosas buenas debieron haberte pasado y lo importante es poder analizar y pensar en ellas y descubrir la mano de Dios en esas situaciones. ¿Verdad que sí, mujer? Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo qué significa esto de la bondad, la benignidad de Dios. Me encantó leer que dice que Dios es el summum bonum. Que quiere decir que Él es la mayor de las bondades que existen. Es lo sumo, no hay más, nadie puede ser más bueno. Inclusive tú lo puedes leer, que le dicen a Jesús, tú eres bueno, y el mismo Jesús dice, no, nadie es bueno, solo el Padre. Solo en Él encontramos que esas cosas que tú y yo decimos, ay, esa persona fue muy buena y es muy linda, bueno, pues lo supera Dios. Dios, todos sus decretos, sus leyes, todas las provisiones, todo lo que Él es, su naturaleza, es buena. Todo lo que emana de Dios es bueno. Tú lo puedes leer. Si quieres irte al principio de tu Biblia, ¿ya la sacaste? Yo espero que sí, que la tengas ahí a la mano. En Génesis es el primer libro, en el capítulo 1, versículo 31. Y dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Todo lo que Dios es bueno. Y todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. ¡Qué hermoso! Y para que tú y yo podamos conocer más de esa bondad y podamos conocer más de esa benignidad, pues está ahí en su palabra. Cuando tú y yo podemos leerla, cuando tú y yo podemos escuchar y entender lo que la palabra de Dios dice, de cómo lo describe, y es maravilloso. Por ejemplo, en Isaías 54:10 dice, porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti. ¡Wow! Mi bondad no se apartará de ti. Sea la situación que estés viviendo, la bondad de Dios no se apartará de ti. Y yo quiero en este momento compartirles que una compañera mía de la preparatoria tuvo un accidente, se quemó y ha sido difícil para ella. De hecho, le dedico a ella, a Raquel, este episodio. La situación que ella está viviendo al haberse quemado no está siendo nada fácil para ella, para sus familiares, para todo su entorno, pero ella puede pararse en esta palabra y decir, Dios ha sido bueno conmigo. La bondad de Dios no se apartará de mí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, entonces yo lo creo. Así tú, mujer, yo no sé qué estás viviendo, qué te está pasando, pero yo quiero decirte
que la bondad de Dios no se apartará de ti. Por lo tanto, mujer, podemos decir, la bondad de Dios significa que Él está lleno de gracia y de favor para ti y para mí. Él es dulce, Él es tierno, Él está lleno de misericordia de verdad. No sé si alguna vez has experimentado sus brazos, pero sus brazos están abiertos para ti, para sentir su amor, para sentir su cobijo, para sentir su presencia. Yo lo he sentido y es algo maravilloso. Lo único que necesitas es cerrar tus ojos, abrir tu corazón y sentir el amor y la bondad de Dios que está ahí en una forma incondicional, como lo hemos visto, en una forma que no cambia, infinita, permanece siempre fiel. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque su naturaleza, como hemos visto, su origen de Él es bueno, esa es su esencia. Y eso es algo hermosísimo, y aún esa bondad la puedes ver aún en sus nos. Sí, mujer, porque muchas veces Dios ha cerrado puertas en tu vida, muchas veces te ha respondido con un no, y yo sé que de momento tú y yo podemos decir no se vale, Dios no es bueno, porque yo siempre he querido que Dios me responda con un sí, y yo siempre quiero que Dios me abra las puertas. ¿Por qué hoy me está contestando con un no? ¿Por qué hoy está cerrando las puertas? Eso quiere decir que no es bueno conmigo. Y no, mujer. Quiero decirte que yo me iba a casar con una persona no porque él fuera malo o yo mala o el bueno, simplemente no era el destino, la voluntad de Dios que tenía para él y para mí que nos casáramos. Y terminamos nuestra relación, una relación que inclusive estaba ya a punto de casarnos. Pero en ese momento Dios cerró las puertas, puso un no. Para mí fue algo muy duro, muy difícil, porque yo no entendía muchas cosas, pero yo en el fondo de mi corazón sabía que Dios era bueno conmigo y que Él tenía algo para mí, aunque de momento sentía como cuando, imagínate, tienes un rompecabezas y te lo mueven todo y dices, ¿qué pasó aquí? Todas las fichas se movieron. ¿Y qué pasa? En ese momento piensas, es que Dios no es bueno conmigo. Porque si Dios fuera bueno conmigo, no estaría viviendo esta situación del rompecabezas todo desordenado y todas las fichas volteadas y desordenadas. Pero esos nos a veces en nuestra vida están presentes porque están en el paquete de la bondad de Dios. Sí, mujer, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque más adelante Dios tiene algo bueno para ti y para mí. Lo importante es que cada decisión, que cada situación que tú estés viviendo, la pongas en manos de Dios. Y fue lo que yo hice. Yo puse esa relación en manos de Dios y Él dijo no. De momento, como te digo, para mí fue muy duro, pero al pasar de los años entendí que Dios tenía para mí algo bueno, que tenía para mí algo de acuerdo a su voluntad. Y hoy quiero decirte que ya casi 28 años casada con mi esposo, con mis 3 hijos maravillosos, entiendo y digo, no, claro que sí, Dios fue bueno aún en ese momento. Las grandes tragedias en tu vida y en la mía, o los grandes momentos difíciles para ti y para mí, se convierten en un futuro en grandes testimonios. Y yo hoy te lo estoy diciendo. Entonces yo no sé qué estás viviendo hoy, una situación difícil y complicada, pero quiero decirte que la bondad de Dios no se apartará de ti en ningún momento. Aún, como decíamos, estés viviendo lo que estés viviendo. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, es que Dios es bueno solamente
con los que son buenos o con los que él ha escogido, ¿verdad? Y entonces pues yo ya no llegué a la cola, ya no me tocó y por eso me pasan tantas cosas. No, mujer. Claro que no. Él desea derramar su bondad en abundancia sobre aquellos que acuden a Él. Si tú hoy estás acudiendo a Él, si tú hoy le estás diciendo, extiendo mis manos para recibir tu bondad, en ese momento Él te dice, aquí está mi misericordia, aquí está mi gracia, aquí está mi favor. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque sabe que cuando tú y yo experimentamos la bondad de Dios, transforma nuestra vida, la transforma completamente. Y yo quiero decirte que después de que yo tomé la decisión de terminar esta relación, en ese momento, unos meses después, Dios puso en mi corazón irme a un instituto bíblico. Yo en ese entonces vivía en Jalapa y me trajo a Puebla. ¿Quién iba a pensarlo, verdad? Dios es tan lindo. Nunca me imaginé que Puebla iba a tener un propósito hermoso en mi vida. Pero hace 30 años o más de 30 años me trajo a Puebla un instituto bíblico a prepararme, a conocer más de Dios, a entender el propósito que Él tenía para mi vida. Y fue maravilloso, aunque en mi alma sí me dolía, no te puedo decir que no, sí me dolía, porque no entendía yo muchas cosas. En mi espíritu yo sabía que cosas buenas venían para mi vida y claro que fue 2 años de mi vida invertidos en conocer a Dios y en entender que Él me amaba, que Él tenía un propósito y que Él era bueno. Y fue hermoso porque empezó a acomodar el rompecabezas. Me encanta hacer los rompecabezas y lo primero que haces es que empiezas a formar el marco. Y después seleccionas las piezas, pones las de un color en un lado o las figuras que crees que se van a formar de otro. Y en ese momento empieza a tomar sentido el rompecabezas. Bueno, esos 2 años en el instituto fue esa parte donde Dios armó el marco de mi nuevo rompecabezas. Y en medio de ese marco del rompecabezas, Él tenía cosas buenas para mi vida. Siempre las tuvo, aunque de momento yo sentía un terremoto, yo sentía que se me venía el mundo encima. La bondad de Dios estaba presente ahí para transformar mi vida. Y Él no iba a ir en contra de su propia justicia, de su bondad, de su amor, de saber que yo era su hija, de tener grandes cosas para mí. Él tenía control de todo en mi vida. Si tú lees Romanos 8:28, Romanos es un libro que está en el Nuevo Testamento. Ábrelo, amiga, ve a tu Biblia y cerciórate. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo tenemos un propósito en Dios. Yo deseo y anhelo que tú estés amando a Dios y deseando conocerlo. Y entonces todo lo que estés viviendo va a ayudar para bien. Aunque sea una situación muy difícil como lo está viviendo mi amiga, aún ahí en medio de esa situación, la bondad de Dios la está tocando, la bondad de Dios se está derramando sobre su vida. ¿Por qué? Porque Él es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y Dios siempre va a estar pendiente de ti y de mí. Y a veces, pues sí, no está ahí como cualquiera diría, ay, es que lo tengo ahí para que me cumpla todos mis deseos. No, claro que no. Bueno, sí va a cumplir los deseos de nuestro corazón siempre y cuando
estén dentro de sus principios y de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, porque Él no se puede negar a sí mismo, amiga. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces, si tú estás queriendo tomar una decisión que Él sabe que no va a ser buena para ti, que Él sabe que no va a traer cosas buenas, que va a bendecir tu vida, por eso está diciendo que no. Por eso está cerrando la puerta y tú debes de confiar en eso. Y tú tienes que buscar a Dios y orar y decirle: Dios, en realidad tú eres el que está cerrando la puerta. Tú eres el que estás diciendo el no. Y si Él te lo confirma, tienes que tener la certeza que más adelante vienen cosas buenas. Tú tienes que estar convencida de esa bondad de Dios. Y no debes de permitir ninguna duda en tu corazón. Y mucho menos culpar a Dios, porque muchas veces pues culpamos a Dios. Ay, es que Dios es el que está mandando todas estas cosas malas a mi vida. Es que Dios es el que está permitiendo. Es que Dios no está interviniendo en mis circunstancias. Es que Dios es el que manda el dolor y el sufrimiento en esta vida y en este mundo y en las guerras y en la hambruna. No, Dios no. Dios no lo hace. Es el propio hombre que en sus decisiones está tomando esas acciones. Entonces no puede voltearse y decir: Dios, tú eres culpable y no eres bueno. No, no, mujer, la bondad de Dios es plena. Es lo más hermoso que Él desea transmitirte. Y claro, muchas cosas más que las vamos a estar viendo en esta serie, pero la bondad de Dios es evidente y lo podemos ver aún en el mismo evangelio. No sé si tú sabes qué significa evangelio, pero evangelio significan buenas nuevas. A eso vino Jesús, a traer buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú y yo éramos pecadores y que necesitábamos ese perdón y que alrededor de nosotros solo había malas noticias, porque nuestra condición de seres humanos nos había llevado a eso. Pero Dios trajo buenas noticias. Y esas buenas noticias era que Él se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros, iba a morir por nuestros pecados. Íbamos nosotros a poder entender que teníamos una vida más allá en la eternidad con Dios. Imagínate, eso era algo maravilloso, que el mismo Dios entregara a su Hijo. Oye, qué bondad más grande, qué amor más grande cuando Jesús muere en esa cruz. Yo no sé si tú estás escuchando esto y dices: yo no creo eso. Yo no creo tampoco que Él resucitó, no creo que Él va a venir nuevamente. No sé cuál es tu corazón, pero yo te animo y yo te invito a que tú abras hoy tu corazón y que tú hoy le digas: Señor, si de veras eres tú el que está hablando a mi corazón, si en verdad tú quieres que yo dé un cambio en mi vida, que gire el rumbo de mi vida, porque lo que he venido haciendo lo he hecho mal, porque no te he metido ahí en mi vida, porque no te he recibido en mi corazón, porque no te he dado el lugar de Dios, porque aún he dicho: no creo en ti, no eres nadie para mí. ¿Por qué? Porque mi mente no lo logra registrar. Amiga, de lo que tú creas o no, no depende su existencia. Él existe y es real y Él te ama y tiene grandes cosas para ti. Lo único que quiere es tu corazón que le diga: sí, necesito tu bondad, necesito las buenas nuevas, necesito evidencias de tu bondad en mi vida. Yo una vez lo hice, tendría 21 años y fue cuando yo le dije: yo necesito evidencias de tu bondad, de tu amor, de tu presencia.
Y empezaron a suceder cosas hermosísimas en mi vida. Empecé a entender que Él me amaba, que Él tenía un propósito para mi vida. Y sé y creo en mi corazón que si tú hoy estás escuchando esto, es que Él tiene grandes cosas para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todas esas cosas buenas que tú y yo tenemos y que Él quiere darnos, desde cosas sumamente sencillas como el aire que respiras, el escuchar la música, el poder saborear una rica comida, el aroma de un perfume, las flores, lo que sea, hasta el hecho de que Él mismo sea esa bondad que tú necesitas y no la añadidura. Él mismo en tu vida sea lo que tú necesitas. Entonces, mujer, ábrele las puertas de tu corazón y Él va a entrar y va a hacer grandes cosas y va a hacer más cosas de las que tú jamás te imaginaste que Él podía hacer, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es tu príncipe de paz, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él desea intimidar contigo. ¿Por qué? Porque tu naturaleza fue definida así, anhelarlo y desearlo a Él. Y eso es hermosísimo, porque Él tiene el anhelo de todo el tiempo estarse relacionando con nosotros. Todo el tiempo Él está pensando en ti, en mí. Y eso es la bondad de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, amiga, ¿qué te parece la bondad de Dios? ¿Qué te parece su benignidad? ¿No es algo hermoso? Yo creo que sí. Yo creo que es algo maravilloso. Y yo quiero que, como siempre, tomes tu lápiz y tomes una hoja o en un aparato electrónico donde tú gustes, y quiero pedirte que escribas todas las cosas buenas que reconoces que vienen de Dios, aún esas cosas buenas en medio de tragedias, en medio de un gran dolor, en medio de pérdidas, en medio de ausencias, en medio de tantas circunstancias que hay alrededor de ti, han habido cosas buenas. Y yo quiero pedirte que hagas esa lista y que escribas: en esta época de mi vida, las cosas buenas que reconozco vienen de Dios son estas, y las empiezas a anotar. Y las empiezas a anotar. Yo puedo anotar qué cosas buenas en mi vida están: mi esposo, mis hijos, mi familia, mi hogar, el conocer a Jesús, el tener el amor del Padre, en vivir en un lugar tranquilo, el poder hoy estar aquí contigo. Es la bondad de Dios, de verdad. Es hermosísimo poder estar aquí contigo, aunque no te veo, aunque no te abrazo. Soy feliz estando aquí y compartiendo contigo las cosas maravillosas que Dios tiene para ti, que Él tiene para ti y para mí. Eso es algo bueno en mi vida. Pues, mujer, me dio muchísimo gusto, como siempre, estar aquí contigo en este episodio número 19. ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente eres bueno conmigo? Y la respuesta es sí, Dios es bueno contigo todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno contigo. Mujer, te espero en nuestro próximo episodio. Vamos a seguir aprendiendo y quién es Él. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo. Que Dios te bendiga, mujer. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.
Mujer, gracias por escucharme, gracias por compartirlo. Acuérdate en suscribirte, darle like y picarle a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un episodio. Y sígueme si estás en Spotify. Hasta la próxima.